Joel, te saludo antes de introducirnos y antes de que nos ayudes a entender este tema tan delicado que nos causa miedo, temor y bueno, todo lo que la psicóloga acaba de decir. Sabes que yo quedé allí mirando la pantalla y allí me vino un sentimiento tan triste porque todos hemos ya enterrado a algún ser querido en la vida. Y realmente comprender este asunto de la muerte, para comenzar, cuando llega la vida, no hay palabra que pueda explicar, que pueda consolar, solo la palabra de Dios nos puede dar esperanza. Sin embargo, es difícil pasar por ese proceso, por ese momento. Y como bien se mencionaba, ningún ser humano acepta la muerte. O sea, ninguno hace planes para morir. Uno dice, yo tengo sueños de aquí a 5 o 10 años, pero nadie dice, en cualquier momento yo voy a dejar de existir, porque el ser humano fue creado para vivir. La mayor evidencia es que tu deseo que tienes en el corazón es que tienes planes de vida. No está en tu proyecto de vida morir. No lo está. Eso quiere decir que fuimos creados para la vida. Por eso es que cuando llega la muerte nos trae tanto dolor, arranca nuestros sueños y cuando enterramos un ser querido, algo de nosotros se entierra con esa persona. Se entierra también parte de nuestra vida. Por eso es que los recuerdos duelen y es un proceso donde uno hay que aceptar y hay que superar finalmente. Así es. Muy interesante. Bueno, algunos datos que son importantes tomar en cuenta ya antes de que tú nos introduzcas más en el tema. Tú sabes que más del 70% de la población mundial fallece de enfermedades crónicas que van progresando lentamente, ¿no? Un dato, esa es la realidad. Por otro lado, los accidentes de tráfico dejan un saldo mortal tanto en países ricos, en países pobres, por igual. Estamos hablando de que estos accidentes se cobran, Joel, la vida de más de 1 millón de personas por año. Wow. Mira esta cifra, por año. Otro dato importante, casi el doble de gente en todo el mundo falleció por un suicidio o por homicidio. Y otro dato, cerca de 800.000 personas se quitan la vida cada año. Qué triste es Esos datos son realmente lamentables, asustadores, más nos muestra una realidad. Todos estamos en ese camino y en cualquier momento la muerte nos va a sorprender. Y el asunto es cómo nos preparamos para cuando éste llega. Y hoy vamos a resolver otra de las preguntas. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿A dónde va? ¿Qué sucede? ¿Hay vida más allá de la muerte? Sabes que esto intriga mucho, más a aquellos que ya perdieron un ser querido o a la persona que no quiere enfrentar o aceptar que en un momento va a morir. La primera pregunta que hace es, ¿y qué sucede? Cuando yo muero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora, ¿es la mayor realidad de nuestro mundo? No hay manera de escapar. Hay 3 cosas, Carola, que nos une a toda la humanidad. No importa de qué país sea, mientras estemos en este mundo hay 3 cosas que nos unen, rico, pobre, sea educado, no lo sea. Primero, todos envejecemos. No hay manera de poder allí escapar de eso. Número 2, todos sufrimos. No hay manera de escapar del sufrimiento, todos tenemos algún dolor escondido en la vida, alguna lucha terrible en la vida. Y número 3, la muerte. En cualquier momento va a llegar para todos la muerte. Así es. Ahora, no podemos escapar. Hay que aprender a enfrentarlo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a abrir la palabra de Dios para eso. Muchas gracias ahí, Carola, por tenernos allí también esos datos. Yo no sé en qué país estás, no sé con quiénes estás allí viendo este programa. Probablemente estés allí con la familia o probablemente estés solo, dentro de casa o fuera de casa. Y estoy hablando para alguien que está sufriendo mucho, porque perdió un ser querido. Hoy vamos a hablar sobre la muerte, más sobre una pregunta que alguien me hizo hace algún tiempo. Fui invitado para poder visitar a una persona que no podía superar ese proceso de duelo que todo ser humano tiene que pasar por un momento de crisis, tiene que pasar por ese proceso para poder superar. Y una de las cosas que yo menciono
es de que los seres humanos jamás podremos superar completamente, al 100%, el dolor de la partida de un ser querido. La muerte es una herida abierta que solamente cerrará completamente cuando Jesús regrese, cuando Jesús termine para siempre con la muerte. Mientras tanto, tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a superar. Una mujer invitó para su casa, ella no podía superar la ida de de su hijo, que había muerto en un accidente. Ella sufría, lloraba, había pasado ya 3 años y no podía allí superar ese dolor. Y ella lloraba, lloraba y lloraba. Y un día, mientras yo estaba visitándola, ella me dice: pastor, lo que más me preocupa de esta situación es que yo quiero saber dónde está mi hijo, qué sucede con mi hijo. Yo ya no lo tengo más. Mientras él estaba vivo, yo lo engreía, él estaba conmigo, yo lo atendía. Más ahora, ¿qué es de la vida de él? ¿Qué existe? Porque la muerte ha despertado una curiosidad en todas las personas, tanto que la filosofía trata de responder, hay religiones que intentan responder, hay personas que hablan sobre la muerte, que tuvieron experiencias, que murieron y luego volvieron a vivir. Entonces, ¿hay alguna cosa cierta? ¿Hay algo que nos pueda confirmar? Pues bien, cuando vamos a la palabra de Dios encontramos la respuesta sobre la muerte. Entonces hoy no voy a hablar sobre el proceso para superar el dolor, voy a hablar sobre el estado de los muertos porque la Biblia tiene mucho para hablarnos y sobre todo porque hay una fecha incluso en el calendario donde las personas van para el cementerio y allí en el cementerio van para poder recordar, para poder dejar flores, para poder dejar alimentos, porque tienen la idea de que la persona no murió en sí, de que la persona está viendo desde algún lugar, de que la persona está allí contemplando aquella acción de generosidad y de que esa persona probablemente se ponga triste si tú no vas a verlo al cementerio, porque hay muchas ideas distorsionadas, allí filosofía mezclada con religión, con culturas, con paganismo, allí intentando dar una respuesta sobre la muerte. Ahora, voy a abrir la palabra de Dios y vamos a la primera respuesta que tiene la Biblia en cuanto a cuando una persona murió. Vamos entonces al libro de Job capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. ¿Estás preparado? Abre tu Biblia, si estás allí, si no, presta atención. Mira, lee conmigo el libro de Job capítulo 7, versículo 9 y 10. Dice así: acuérdate que mi vida es un soplo. Wow, me llama la atención esta expresión. Un soplo. Esa es la vida, dice así Job. Y que mis ojos no volverán a ver el bien. Ahora, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. ¿Qué está diciendo? Seol significa sepultura. Y allí el versículo 9 dice, como la nube se desvanece y se desaparece, aquel que va a la sepultura nunca más subirá. Versículo 10, no volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. Préstame atención entonces allí. Cuando una persona va a la sepultura, o es llevada a la sepultura, porque ni siquiera él va, tiene que ser llevado para allá, dice, no más subirá hasta el día que Cristo regrese, porque la Biblia habla sobre la resurrección. Y eso ocurrirá cuando Él vuelva, cuando Él regrese. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de que cuando una persona muere, realmente no muere? Solamente muere parte de él. Y es por eso que hoy encontramos sesiones espiritistas. Tú ya viste personas intentando comunicarse con su abuelo, con su bisabuelo, con su padre, con su madre. Personas que dicen, es que yo lo vi, es que yo lo escuché. Personas que dicen, pobrecito, estaré en algún lugar. La Biblia dice, quien desciende a la sepultura no más subirá. Hay personas que están allí martirizadas pensando que su familiar está en el infierno, o que está disfrutando del paraíso y de las cosas buenas de la vida y suplican a ese ser que ya murió para que pueda cuidarles. La Biblia dice, quien desciende a la sepultura no más subirá. Ahora, vamos a otro texto bíblico. Mira, el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y versículo 6. Presta atención a lo que dice la Biblia. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben.
Quiere decir, ellos no escuchan, ellos no saben, ellos no razonan, ellos no piensan, ellos no protegen, ellos no comen, ellos no ven cuando tú llevas flores al cementerio. Ellos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Su amor, su odio, su envidia acabaron. Nunca más tendrán parte debajo del sol. Pastor, entonces, ¿qué sucede cuando alguien dice, yo me comunico con fulano de tal, con mi abuelo, con mi padre que ya falleció? Ten mucho cuidado. El diablo creó esa primera mentira que luego fue reafirmada, fue ensalzada por la filosofía y mezclada con la religión. ¿Tú sabes cuál fue la primera mentira que Satanás colocó en el jardín del Edén? Ustedes no morirán. Cuando Dios dice que cuando el ser humano peca contra él, o cuando el pecado entró al mundo, el ser humano está condenado a ser un ser mortal. La inmortalidad será un regalo de Dios que sucederá cuando Él regrese. Y no para todos, sino para aquellos que le aman. Por eso, si tú estás ligado, si tú estás conectado, si tú estás con Dios, estás con vida. Por eso la promesa de Jesús es, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir, aquel que cree en Jesús tiene vida y vida eterna. Pero la inmortalidad es un regalo que recibirá cuando Jesús regrese. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que la persona no muere exactamente? De que hay algo que por allí está deambulando, de que hay algo que se puede comunicar. Presta atención, el libro de 2 Corintios dice que Satanás incluso puede disfrazarse como un ángel de luz. Entonces, no te sorprenda que en cada sesión espiritista realmente no sea la persona a la cual tú piensas que estás conversando, la que está hablando contigo. La Biblia dice que debajo del sol no tienen más comunicación. Todo feneció, todo acabó. Y Eclesiastés 12:7 dice que va al polvo y se hace polvo porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Ahora, fíjate una cosa. Los seres humanos son tan atrevidos que quieren cruzar aquella línea del más allá. Y Satanás aprovecha y coloca al ser humano en un terreno peligroso, en el terreno del espiritismo, que es una puerta abierta hoy para todo el mundo, de personas que creen que pueden comunicarse con sus seres queridos que ya fallecieron, o personas que tienen la idea de que su ser querido realmente no está muerto, de que está en algún lugar. Mira, el libro de Deuteronomio capítulo 10, 18, versículo 10 y versículo 11 dice así. O el versículo 11, no se halle ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. ¿Y cuándo se convierte en abominable? Porque esto no puede ser de algo natural. Esto tiene que ser cuando tú te colocas en el terreno del enemigo y te colocas en su terreno, y allí él puede colocar todas sus mentiras en ti y tú puedes creer. Querido, la Biblia es muy clara sobre este asunto. Ahora, déjame decirte otro asunto importante. ¿Qué sucede realmente cuando una persona muere? ¿Está sintiendo algo? ¿Está viendo algo? Vamos a ver la historia del amigo de Jesús que un día murió. Estoy hablando de Lázaro. Tú conoces muy bien la historia y del milagro de la resurrección. Pero me impresiona algunos detalles de esta historia. Vamos al libro de Juan, capítulo 11. Allí encontramos que Lázaro murió. Jesús tardó, lo hizo a propósito porque él quería hacer un milagro, ¿correcto? Solo que en esa historia me llama la atención el diálogo que Jesús tiene con la hermana de Lázaro. Mira, presta atención lo que dice allí el versículo 23. Jesús le dice, tu hermano resucitará. Esa es la manera como Jesús habla para Marta, porque es un diálogo que Jesús hace con la hermana de Lázaro. Y ella, Marta, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. ¿De qué día está hablando? ¿De la segunda venida de Jesús? ¡Wow! Pastor, eso significa que las personas que murieron están en su sepultura y no están en otro lugar. Exactamente. Pastor, entonces, ¿cómo queda la historia de cuando Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Jesús no lo llevó ese día, Jesús le prometió ese día, porque el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, porque en ese día Dios, allí Cristo le prometió que un día Él estará en el paraíso.
Pastor, entonces, ¿cómo queda la parábola del rico y Lázaro? Jesús tomó una historia conocida para dar otras lecciones. Porque si tú vas a revisar la Biblia en esa historia del rico y Lázaro, no existe ningún otro lugar donde se hable de que exista el seno de Abraham. No existe ningún otro lugar donde se diga que el infierno y el paraíso están tan cerca que uno puede ver al otro. Jesús tomó una historia tan conocida para tener otras lecciones importantes para la vida. Para decir que cuando el ser humano muere, su destino está decidido en base a sus elecciones en vida. Es así, mi querido. Nadie nos salva de muerto. Una oración no nos salva de muerto. Una misa no nos salva de muerto. Porque en la vida uno escoge, uno elige. Ahora, me llama la atención cómo Jesús le dice a Marta y le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Y aquí Jesús le hace una promesa extraordinaria. Fíjate, Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Me encanta este texto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que cree en mí, no morirá eternamente. Aquí está la diferencia en cuanto a la muerte. Aquel que cree en Jesús no muere eternamente. Entonces hay dos maneras de ver a la muerte. Primero, como un punto final. Segundo, como una pausa. ¿Estás comprendiendo? Una pausa, donde tú vas a la sepultura, el cuerpo se hace polvo hasta el día que Jesús regresa. Y cuando Jesús regresa, ese polvo nuevamente se junta y ahora Dios nuevamente levanta ese cuerpo, pero ahora sí, para ser ya inmortal. ¿Cuál es la diferencia? Creer en Jesús, porque aquel que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Por eso me llama mucho la atención lo que dice el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que cuando Cristo regrese, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sabes que yo tengo para compartir un texto y una promesa maravillosa. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Romanos capítulo 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Préstame atención.